Bien, vamos a dar principio, en primer lugar con la doctora Silvia Cristina Leirán Alcocer. Ella es doctora en literatura y comunicación con enfoque en estudios culturales por la Universidad de Sevilla. Es maestra en ciencias antropológicas por la Universidad de Yucatán, profesora investigadora titular de la Facultad de Contaduría y Administración, de Ciencias Antropológicas, de la Universidad de Yucatán también. En 2006, 2009 y 2012 recibió el reconocimiento como profesor de perfil deseable, otorgado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior. También es miembro del Centro Yucateco de Escritores desde su fundación y perteneció a la comisión editorial de la revista Navegaciones Sur desde el 93 hasta el 2009. Entre su extenso currículum de la maestra también figura que fue miembro del Consejo Editorial de la Universidad de Yucatán a partir de marzo de 2014, es miembro del Consejo Científico Asesor de Cauce, revista internacional de Filología, Comunicación y sus didácticas. Bien, vamos a cederle la palabra a la doctora Cristina Leirán. Bueno, les decía que muchas gracias a todos los asistentes, gracias a Jesús por la presentación, a Verónica por la invitación, al doctor Luis Alcocer, presidente del Centro Yucateco de Escritores AC, quien me comisionó por parte de esta asociación civil para venir a presentar este trabajo. La etnoliteratura en el contexto del paradigma humanista de la educación. El objetivo de este trabajo es analizar el papel que históricamente han tenido las instituciones educativas en el desarrollo de la identidad maya y sus expresiones literarias, explicando cómo el paradigma humanista promueve las relaciones interculturales equitativas. Las instituciones escolares deberían promover el progreso, conservación y valoración de la tradición oral y escrita de los pueblos de México. Para ello sería necesario la impartición de una educación que permitiera el desarrollo y la conservación de su lengua, sus costumbres y sus tradiciones. Sin embargo, las políticas educativas nacionales desisten de tomar en cuenta las culturas de los grupos étnicos, mientras continúan buscando una integración que instiga a la unificación de un solo modelo ante las nuevas doctrinas de globalización. El establecimiento de un efectivo sistema de educación intercultural implicaría importantes cambios para el progreso de los pueblos indígenas que contemplaran las diferencias culturales con un sentido de equidad. La comprensión de los cánones literarios alternos es fundamental para entender cabalmente el panorama de la producción artística en nuestro continente. Las literaturas ancestrales y populares incluso han dejado influencia en la obra literaria de autores aceptados por el canon eurocéntrico, sin que las instituciones que lo avalan hayan reconocido la impronta de aquellas en la creación de autoría individual. Los estudios literarios en nuestra región durante mucho tiempo se han caracterizado por la exclusión de las literaturas que no se apegan al canon literario eurocéntrico. La etnografía ha sido la primera disciplina académica que se ha dado a la tarea de recopilar las producciones de literatura de los grupos étnicos. Existen también importantes sistematizaciones etnológicas que realizan el análisis comparativo entre diversas literaturas ancestrales. La relación entre etnografía y literatura ha sido abordada por el teórico Martin Lienhardt, quien propone que los textos náhuatl compilados en el libro Visión de los Vencidos sean considerados como los pioneros de la literatura latinoamericana, identidad que también empieza su gestación en ese momento. De hecho, es a partir del interés que los conquistados tienen por conservar los textos que antes escribían en sus propios alfabetos que se inicia el registro con caracteres latinos de textos en lenguas originarias. Los conquistadores y colonizadores los traducen a los idiomas europeos en el afán de conocer los rasgos culturales que dichos textos recrean. Es pues por la búsqueda de datos etnográficos que la tradición europea se interesa en el conocimiento y análisis de estos textos. En el estado de Yucatán, la formación discursiva que se ha elevado a sí misma como el canon literario tiene una tradición de compilación y comentario de las obras que en ella se producen. Dicho canon excluye las tradiciones orales, al igual que las producciones escritas de quienes provienen de otras formaciones discursivas, en razón de pertenecer a otra etnia, a otra clase social, a tener una preferencia sexual no ortodoxa, etc.
O sea, se ha antologado y estudiado la producción literaria hecha por varones blancos de clase alta con cierta instrucción formal. Dichos comentarios son proclamados estudios y por ser sus autores miembros de una élite, profesionistas de clase media y alta, habitantes de Mérida, la capital estatal, hablantes español, han sido opinión autorizada que ha dejado fuera a buen número de hechos literarios que no comparten sus arquetipos estéticos. Por no estar escritos, la literatura oral, por estar escritos en lengua maya, la literatura maya, por abordar temáticas no relevantes para la tradición letrada, literatura joven. Esta exclusión de las otras producciones literarias tiene su origen en una visión discriminadora, así como en la carencia de estudios profesionales en literatura por parte de los autoproclamados críticos. Se entiende por apreciación estética de ciertas representaciones textuales el surgimiento, mantenimiento y eventualmente decaimiento de la dimensión eufórica del discurso, ya sea en el emisor destinador, que puede ser escritor o informante, en el receptor destinatario, que puede ser lector o auditorio, o en ambos, ante la identificación emotiva de determinada representación textual socialmente valorizada como perteneciente a la cultura literaria. Es necesario revisar el papel que en México ha jugado la educación institucionalizada en la sumisión de las lenguas minorizadas y la propuesta de una educación alternativa que coadyuve a garantizar los derechos lingüísticos de los grupos étnicos. La obligación que tienen los estados de garantizar los derechos lingüísticos de todos sus hablantes y el marco jurídico para hacer exigibles estos derechos. El trabajo interdisciplinario que Bayón llevó a cabo con el antropólogo Manuel García Rendueles, en el que retomaron estudios semiótico-antropológicos, es prueba de que los estudios literarios y los antropológicos pueden concurrir y arrojar resultados interesantes que ayuden al desarrollo cultural equitativo. Si los estudiosos de las literaturas lleváramos a las aulas en igualdad de condiciones las propuestas estéticas de los diversos grupos sociales que conforman nuestro entorno, estaríamos contribuyendo a facilitar el ámbito de comunicación entre las diversas culturas. Con lo que Con el avance de la tecnología, se han abierto diversas puertas que permiten el intercambio no solo de productos, sino de ideas e ideologías. Con todo ello, no es de sorprender las comparaciones entre naciones que se etiquetaron como desarrolladas y aquellas en vías de desarrollo. Al comparar los avances en ciencias, economía y tecnología, se intentó encontrar una variable que permitiera lograr cierto nivel de igualdad para todas las naciones, todos los pueblos. Así es como la educación se perfiló como una línea de importancia para lograr el desarrollo sustentable de un país. Hoy por hoy se sabe que el modelo educativo de un país obedece principalmente al modelo por competencias. Aquellos que estén estudiando en educación estarán hasta el tope de las competencias, habrán detractores y habrá gente que está a favor de ellas. Los programas de estudio que se generan en todas las escuelas tienen como meta lograr un mismo perfil de ingreso. Sabemos que esta es la idea, de que el mismo perfil de ingreso, la igualdad en cuanto a educación, que a la vez sea similar a los modelos internacionales. Las ansias de lograr dicho avance no resulta suficiente en escuelas de diversos niveles, como es el caso de aquellas que se cuentan dentro de un marco de referencia común, la que marca Larriens en su declaración del 2008. Este perfil de egreso, sin embargo, no se puede lograr si se toman en cuenta las desventajas en las que se encuentran diversas naciones de nuestro mundo, ¿no? Entre ellas México y otras del Caribe y Latinoamérica. Si bien se le está prestando atención al avance de los niños y jóvenes, a la universalización de la educación básica, por ejemplo, no se puede negar ciertas carencias que resultan elementales en este nuevo siglo. Entre ellas está la preparación docente, la formación de los maestros y profesoras enfrente de un aula y también en materias de la tecnología de estos mismos profesores. No es lo mismo enseñar a un maestro a dar clase en un aula a pedirle a un profesor que se capacite de una forma adecuada, entre comillas, porque ya nos dice que es lo adecuado, ¿no? En cuanto a materia de tecnología. Una de las alternativas que pueden permitir y facilitar dicha preparación, no solamente en cuanto a contenidos, sino a herramientas y recursos didácticos,
así como las mejoras en condiciones en el aula y este proceso de enseñanza-aprendizaje, son las tecnologías. En este caso, yo quiero hablarles de los recursos educativos abiertos. La ONU, a través de la UNESCO, lanzó la Declaración de París en el 2012 sobre los REA, a los cuales atribuyó la capacidad de coadyuvar a alcanzar los objetivos del milenio, publicación hecha en Dakar en el 2000, donde se establecieron compromisos mundiales para proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos que tuvieran esta necesidad. Asimismo, en dicha declaración, la de París 2012 sobre los REA, también consideró los antecedentes de la Convención de la UNESCO del 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la cual indica que el libre acceso a un amplio abanico de expresiones culturales que tienen su origen en distintas partes del mundo permitirá valorizar la identidad cultural, además de que favorecerá al entendimiento mutuo. Los REA en sí buscan una apertura en cuanto a todas las culturas. Cada persona de cada cultura, desde luego, siempre y cuando tenga acceso, ahora sí, acceso a internet o acceso a alguna fuente externa, tenga algún alcance o adquiera algún conocimiento de lo que ocurre alrededor del mundo. En la declaración de 2012, la UNESCO recomienda a todas las naciones los siguientes puntos. En primer lugar, fomentar el conocimiento y uso de los REA. Cabe aquí hacer un paréntesis: México es miembro de la ONU, México debe atenerse a todas estas recomendaciones. Así que los que están estudiando para maestros, aquellos que son profesores, tengamos en cuenta estos puntos que le exige la UNESCO a México, ¿ok? En primer lugar, fomentar el conocimiento y uso de los REA. ¿Cuántos de aquí realmente lo usamos y cuántos de aquí realmente los fomentamos? Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías. En México sabemos que el ancho de banda que tiene el internet imposibilita en muchas ocasiones el uso de estas tecnologías. Los que tienen internet en casa, los que quizá lo tienen en el trabajo, se darán cuenta de que en muchas ocasiones se cae. Dejamos cosas en la nube, en muchas ocasiones no podemos acceder a ellas. Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre los REA. Esta principalmente nos dice que la producción y promoción, difusión de los recursos educativos abiertos debe residir tanto en las instancias de gobierno, porque ellos son los responsables de elaborar esto, y además tienen una política de acceso a la información pública que hace que cualquiera de nosotros pueda tener esa información. Y en segundo lugar, se invita a las universidades mediante sus programas de investigación. Igual que en México tenemos a la CONACYT, ¿okay? Y otras fuentes que nos podrían hablar o darnos recursos para investigaciones. Principalmente en las universidades se busca que sea un nido de REAs para que los jóvenes, los adultos, maestros, estudiantes puedan crear y compartir todos estos recursos que se están formando. Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materias de aprendizaje de calidad. Impulsar alianzas estratégicas a favor de los REA. Promover la elaboración y adaptación de REA en una variedad de idiomas y contextos culturales. Esto es muy importante, porque no solamente estamos hablando de crear REAs, que una universidad de centro, una universidad importante, de renombre, tenga un REA, pero ese REA debe ser posible retomarlo y adaptarlo a cualquier contexto. Esto es una parte muy importante. Puede estar en inglés, puede estar en español, pero es tarea ahora sí de nosotros, de los docentes, porque para el uso depende de nosotros también, ¿no? Es tarea nuestra tomar esta tecnología, adaptarla a nuestro contexto, a las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro centro de estudio, para que pueda ser satisfactorio. Alentar la investigación, desde luego, de los REA, facilitar la búsqueda, recuperación y el intercambio, y promover el uso de licencias abiertas, mucho cuidado con esto, para los materiales educativos financiados con fondos públicos. Para los que no lo sepan, la licencia abierta permite la creación de herramientas, documentos, presentaciones, softwares incluso, ¿okay? Pueden ser incluso los softwares. Nosotros, si queremos usar un Word, tenemos que comprar un Office. Hay quienes no lo compran, ¿no? O sea, el asunto aquí es que los REA
permiten que cualquier persona tenga acceso a todos los recursos. La licencia libre implica esto, crear algo que esté a disponibilidad de cualquier persona, siempre y cuando se le reconozca la autoría. Esta licencia permite que un producto pueda ser difundido, pueda ser tomado, pueda ser adaptado, pueda ser modificado, distribuido de manera gratuita. Esa es la ventaja que tienen los REA, que buscan esta distribución gratuita, no tener que pagar por el mejor libro de texto, no tener que pagar por el software más avanzado. Eso se da gratis. La aplicación de los REA en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser de ayuda si se tienen en cuenta las características de los mismos. Como su nombre lo indica, estos son empleados en la educación. Su presentación es diversa, puede ser desde un documento escrito en cualquier procesador de textos hasta una herramienta interactiva con tecnología de punta. Lo que realmente es valioso en estos REA es el hecho de que han sido creados por personas que los han empleado con éxito en la educación. Ese es otro punto. Creas uno, lo implementas y lo distribuyes, ¿ok? En sí es resultado de un movimiento global de acceso abierto para que el conocimiento y los materiales multimedia se desliguen de los esquemas financieros. Todo REA sigue el mismo trinomio: libre, abierto y gratis. Esto es que los materiales o producciones educativas se pueden conseguir de manera libre, así como distribuirlas, adaptarlas y modificarlas según las necesidades que su contexto requiera. Lo que los REA buscan es reducir la brecha, que se tenga un acceso libre y pleno para poder acceder a las últimas generaciones de materiales educativos. Entre las estrategias que se emplean para su creación y fomento se encuentra el uso, reitero, de licencias abiertas, no tener que pagar un derecho o un registro que implique más transacciones monetarias, ¿no? Entre las posibilidades que se abren para la producción, creación de estos recursos se encuentra la motivación a la investigación. Se sabe que en el país existen instituciones dedicadas a esta, que se apoyen con recursos económicos que vienen de todos nosotros, ¿no? Lo ideal sería entonces crear acuerdos con instituciones, universidades para su producción. ¿Ok? Por último, para encontrar un REA basta con emplear un buscador en la internet, aunque también se debe poder acceder a ellos mediante las universidades y organismos gubernamentales. Cualquier institución financiada con los impuestos de los ciudadanos está obligada a garantizar el libre acceso a la información. Como parte de las estrategias para distinguir un REA, se emplea el signo Creative Commons, son dos Cs. Una C, otra C, Creative Commons, todos creamos. ¿Okay? Se emplea para saber que el documento o herramienta puede ser empleado de manera libre. Es decir, una vez ustedes vean este sello, van a poder acceder a él, modificarlo, copiarlo, citarlo, lo que quieran. Por ello, hoy se expone la utilidad que representan estos recursos como medios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que permite una innovación constante y un avance en la investigación, lo que puede permitir al país competir con el resto del mundo. No obstante, para poder hacer de esto una realidad, es necesario el apoyo y cooperación de todos, crear una nueva cultura de apoyo y cooperación. Así que, pues aquí se les invita a unirse, crear y difundir recursos educativos abiertos. Gracias. Voy a empezar hablando de la relación que existe entre la educación y la sociedad. La educación ha sido una de las aspiraciones más grandes del hombre desde que comienza a tener conciencia como tal. Ha fundado en ella sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos mismos de perpetuarse hasta la eternidad. Si hablamos de educación, entendemos una de las definiciones previas que daban como un acto de transmisión de generación en generación para la culturación de sus nuevas generaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaría si todos los pueblos confiaran solamente este acto de reproducción social? Simple y sencillamente las culturas no avanzarían porque se quedarían en un estado mismo de repetir lo mismo una y otra vez. De tal manera que aquellas sociedades que le apostaron
a buscar en la educación un medio de transformación. Ven en la educación una posibilidad de transformarse, de reinventarse nuevamente. Hablar de educar es entender el proceso mismo que ha cruzado la humanidad para construir todo un conjunto de herramientas, de técnicas, de procedimientos para hacer más eficientes estos procesos con el fin de tener nuevas y mejores personas. La educación no es un invento nuevo, lo ha tenido desde las épocas más antiguas del ser humano. ¿Qué hubiera pasado si en este proceso de desarrollo de nuestros pueblos, de México, del Caribe, de América del Sur, si no hubiera llegado la conquista? Si no hubiera llegado el europeo pensando que traía una cultura más desarrollada. Las respuestas pudieran ser muchas, desde haber llegado a niveles de desarrollo más elevados que los que tuvieron los mismos europeos, hasta cualquiera que se les ocurra. ¿Qué ganamos y qué perdimos en este proceso de intercambio cultural? Va a depender de quién conquistó a quién y qué perseguía con esa conquista. En la conferencia de la mañana nos decía la doctora cómo en Cuba ya no quedan indígenas porque fueron exterminados. Precisamente parte del proceso del conquistador es destruir la cultura y cualquier vestigio de esta. ¿Podemos encontrar resabios de nuestra cultura? Sí. Existe todavía una base tecnológica tradicional que está ahí y la vemos en la producción de insumos diarios, de medios de producción, de la narrativa en nuestras comunidades. ¿Cuáles fueron los efectos de esta conquista? Un cambio en la manera como se administraba las sociedades, la aparición de enfermedades que diezmaron a las poblaciones indígenas, la explotación de nuestras indígenas e inevitablemente una pérdida de la libertad. Si bien algunos sociólogos como Augusto Comte dicen que la libertad la perdió el hombre hace muchísimo tiempo porque necesitó la aparición de un Estado a quien le cediera su autoridad y la garantizara su libertad de poder estar protegido por esta fuerza. La cuestión es que si verdaderamente el Estado está garantizando aquello por lo que perdimos nuestra libertad. Definitivamente no cargó el PowerPoint, nos olvidamos de él. ¿Qué ha pasado entonces con la educación? ¿Por qué la educación no ha logrado cubrir las aspiraciones de las sociedades donde se insertan? El primer punto es que la educación se le ve como la panacea que va a resolver todos los males. Hace un rato escuchábamos a la ponente que nos hablaba que deberíamos incluir perspectivas de derechos humanos en la educación. Y también otros campos del conocimiento dicen también debería ir de la educación. Y también esto, le metemos literatura, le metemos política y al fin y al cabo engrosamos lo que pretendemos de la educación. Nos olvidamos a lo mejor que la educación en sus fines últimos deben ir tendientes a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. La gran pregunta ahora es por qué la educación no está respondiendo a estas necesidades. Porque tendríamos que ver si la educación misma está en función de lo que ustedes, yo y los demás estamos demandando y estamos necesitando en estos momentos históricos y lo que vislumbramos para un futuro. La respuesta la daba anteriormente que no, la educación va a responder a requerimientos sociales, internacionales, al capital, que son los que condicionan los flujos de dinero de los países en función de tales o cuales políticas económicas.
Entonces, ¿en dónde entra la educación en este proceso de la búsqueda de libertad? Paulo Freire es uno de los pedagogos brasileño, quien habla precisamente de cómo la educación puede contribuir a la libertad del hombre, primero recordándole su misma condición de ser humano y recordándole que es dueño de su voz y que es capaz de externar una palabra. La educación no es un acto casual. La educación también, decía Freire, es un acto político, porque implica el empoderamiento de los individuos y su capacidad de resistencia misma frente al poder que los oprime. La educación tiene la posibilidad de transformar dramáticamente el futuro de nuestros países. Tendríamos que preguntarnos si las políticas educativas, si los planes y programas educativos que rigen los diferentes niveles no están precisamente diseñados para impedir que nosotros como ciudadanos asumamos nuestro poder político y luchemos por nuestra conquista de nuestra libertad. La libertad no es un sueño. La libertad es una condición neta del ser humano y una garantía misma de un futuro mejor. La educación tiene que velar porque los seres humanos desarrollen todas sus potencialidades y entre ellas la búsqueda de la libertad. Pero hay un problema por el que a veces los maestros no nos atrevemos a promover esta libertad, porque significa empoderar al individuo, y empoderar al individuo significa que es capaz de luchar por lo que él quiere, por sus aspiraciones, por exigirle a aquellos que le tratan de imponer ideas e imponer modas. Nosotros acá decíamos, en palabras de, voy a tomar palabras de los que nos dieron una plática hace unos momentos del sonido. Llevamos en nuestros genes rasgos de los científicos mayas. La libertad no la tenemos que buscar fuera, la tenemos que buscar dentro de nosotros, porque ahí está, esperando salir. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que traigo para este espacio? La primera de ellas: tenemos que acercarnos más al Caribe, más al sur. Hemos llevado mucho tiempo viendo al norte, a Estados Unidos y Europa, y nos hemos olvidado que quienes compartimos más lazos son con los pueblos del Caribe y América del Sur. Favorecer los procesos de intercambio académico, de estancias académicas con estas otras culturas que tienen muchas semejanzas con nosotros. También es fundamental que las escuelas promuevan aspectos culturales en todos los rubros. No podemos aspirar a mejor calidad educativa si no tenemos mejores maestros. En las escuelas normales se les da una formación técnica científica, pero muy poca formación en cultura. Muchas gracias. Ahora, para cerrar esta mesa, la mesa 3, que tuvo como tema la educación como andamiaje de la libertad en los pueblos de la región sur y el Caribe, vamos a cerrar con la maestra María Candelaria Maino Velo. Bien, ella tiene doctorado en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad de Santander, con especialidad en Educación Integral de la Sexualidad y estudiante de la maestría en Consejería y Orientación de la Sexualidad. Actualmente ella es asesora pedagógica del Centro de Desarrollo Educativo, sede Región Valladolid. Maestra, para cerrar esta mesa y posteriormente tendremos unos minutos quizá para hacer los comentarios finales. Sí. Muy buenas tardes. Manifiesto el agradecimiento por la invitación a Verónica, compañera mediadora de lectura y humanista, y pues también la oportunidad de estar aquí reunidos la tarde de hoy por la coincidencia en el tiempo y el espacio para venir a compartir estas ideas. Educación integral de la sexualidad, medio para la libertad. La educación integral de la sexualidad aporta elementos para prevenir el abuso y la violencia, para reflexionar sobre la violencia genérica,
sobre nuestros afectos y la manera de demostrarlos y cómo estos han sido influidos en la forma normal para manifestarlos. Brinda elementos teóricos para destruir el patriarcado y debilitar las relaciones opresoras hasta lograr vencerlas. El trabajo que se comparte brinda elementos para considerar que la educación integral de la sexualidad es un elemento que favorece la libertad del ser humano a la vez de crear condiciones para el ejercicio de una vida de mayor dignidad. Recupera datos del nivel de formación de los alumnos de la licenciatura en intervención educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde soy catedrática desde hace 7 años. Alumnos que cursan el 5º semestre, en lo respectivo a sexualidad. Información que se recopila en el desarrollo de ese trabajo. Se ofrece una aproximación a las representaciones sociales que los y las alumnos y alumnas tienen y las cuales tienen mucha cercanía con el pensamiento patriarcal en relación a la sexualidad. Se expresan evidencias de las transformaciones epistemológicas que los y las alumnas y alumnos van sufriendo al confrontar su experiencia con la teoría. Los comentarios recuperados en clase son interesantes. Las reflexiones en torno a la necesidad de impulsar una formación en sexualidad con los estudiantes de la LIE, en un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos, tendiente a la libertad, una libertad que permita vivir en un cuerpo del que no se tenga vergüenza como tampoco de lo que éste siente. Son parte también de este trabajo. Se reflexiona sobre la necesidad de que la universidad pedagógica sea congruente entre el lema que la distingue, educar para transformar, y lo relativo al ejercicio de la docencia y la investigación como una institución que ofrece educación, formando profesionales para intervenir en diversos aspectos y en diversos contextos también. Sobre las representaciones sociales de los alumnos de la licenciatura en intervención educativa de la UPN Yucatán. Al preguntarle a los alumnos y alumnas de la licenciatura en intervención educativa, LIE, sobre el término sexualidad, sus respuestas permiten apreciar el concepto de lo que es la sexualidad para ellos y ellas, al relacionarla solo con lo relativo a las relaciones erótico-afectivas y o al coito, amén de mencionar las normas morales y sociales que deben seguirse para poder tener autorización para hacerlo. Sí. A través de sus expresiones dejan entrever las representaciones sociales que con respecto a la sexualidad tienen y cómo en ellas existe una fuerte influencia del pensamiento judeocristiano y de la necesidad de que la sexualidad, en el concepto que de ella tienen para su ejercicio, tiene que tener la legitimación del Estado y de la Iglesia. En este sentido, es evidente que la mayoría de los estudiantes conservan ideas y representaciones que hacen de la sexualidad un aspecto reglamentado por la Iglesia, por el Estado, además de verlo como algo sucio, algo de lo que no se puede o debe hablar, y que dentro de lo permitido, la condición de género es sumamente importante, ya que expresan que los hombres son los que tienen mayor permisibilidad para el ejercicio de la sexualidad, a diferencia de las mujeres. Lo que anteriormente se menciona es lo que se ha escuchado entre los alumnos entrevistados, y lo que en realidad se podría escuchar, no solo de los jóvenes, sino de gran porcentaje de la población, independientemente de la edad que tengan, expresando de esta forma que las representaciones sociales predominantes en cuanto a la sexualidad son realmente pues, un poco apegadas a lo que es el machismo. En este sentido, cabe mencionar que las representaciones sociales son una forma de conocimiento compartido socialmente y tienen un carácter eminentemente social y una naturaleza individual y psicológica. Son un producto mental de construcción simbólica que se crean y recrean a través de las interacciones sociales, permitiendo su constante construcción. De acuerdo con Arruda, cito, la representación social no es una copia ni un reflejo, ni una imagen fotográfica de la realidad. Es una traducción, una versión de esta, tal como el objeto que intenta elaborar está en transformación, es dinámica y variable. Es importante tener presente que las representaciones sociales adquieren de dos procesos importantes para su constitución, la objetivación y el anclaje, y de acuerdo con Flores, cito, a través de los cuales la gente construye sus propios sistemas de representación social que constituyen el consenso y las normas mediante las cuales se origina la regulación social, primer elemento a tener en cuenta para comprender la articulación del sistema género. Se puede observar que aún en el siglo XXI sigue vigente el pensamiento hegemónico, heterosexista y patriarcal que desde la antigüedad, pero sobre todo a partir de la Edad Media, se fue construyendo y legitimando en torno a la sexualidad, y que el apoyo que instituciones como la escuela
brinda para regular el actuar, el pensar y el hacer de la población en torno a este aspecto, como también de la vida en general, ha perpetuado las formas de poder que inducen y mantienen la sumisión y limitan el libre pensar y actuar, lo que ha proporcionado un marco de justificación ideológica para la desigualdad de género, la discriminación sexual y la violencia. De acuerdo con Foucault, quien lo expresa de esta forma, cito, las instituciones disciplinarias han secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la conducta. Las divisiones tenues y analíticas que han realizado han llegado a formar en torno de los hombres un aparato de observación, de registro y de encauzamiento de la conducta. Las instituciones de apoyo en esta importante tarea de regular el actuar humano han sido diversas y se han encargado no solo de regular el actuar, sino de castigar cuando el comportamiento de una o unas personas se sale de lo que se ha dado por llamar normal, que no es otra cosa, de acuerdo con Foucault, que hacer jugar pura y simplemente la oposición binaria de lo permitido y de lo prohibido. Al día de hoy, esa oposición binaria de lo normal y de lo normal está presente en cada instante de la vida de las personas. La escuela es una institución en la cual lo normal se establece como principio de coerción en la enseñanza. Por lo tanto, al concebirse la idea normal de que solo la heterosexualidad es la única orientación sexogenérica posible, de que solo hay un patrón de conductas dependiendo de que si eres hombre o eres mujer, la construcción social del género, de que las parejas solo pueden formarse entre un hombre y una mujer, de que las uniones deben estar legitimadas por el Estado y la Iglesia para poder ejercer la sexualidad, o sea, tener relaciones sexuales, y que además esta debe estar orientada hacia la reproducción, teniendo el cuidado de hacer el amor al interior de la casa, de que sexualidad y sexo son términos que no deben mencionarse, dado que la Iglesia ha considerado que es sucio, pecaminoso, obsceno, de alguna forma innecesarios para existir del ser, y que en caso de hacerlo incorrecto habría que pasar con el sacerdote en turno para expiar las culpas que uno se atribuye al servicio de la norma. Todo esto limita la libertad de las personas y sus derechos humanos, especialmente los derechos sexuales, dado que la capacidad para elegir libremente la forma de desarrollar nuestra vida dura toda la vida, que debería involucrar a todas las instituciones sociales. Bueno, yo menciono que en este sentido, pues cobra importancia en la formación de los estudiantes de UPN, el que ellos tengan la oportunidad de cursar valga la redundancia, el curso de educación y sexualidad, pero me parece oportuno mencionar que no solamente debe ser limitativo para los jóvenes de la Universidad Pedagógica, sino que esta oportunidad lo deben de tener todas las personas independientemente de la edad. Empezar a formar a los niños de manera que podamos deconstruir estas relaciones de género y poder construir una cultura de paz basada en los derechos humanos, pero sobre todo tendiente a la libertad, en donde cada quien diga, yo decido, es mi cuerpo. Sin duda ha sido desde cada perspectiva una muy interesante y muy fuerte, ¿no? La forma de cómo podamos percibir el arte desde el mismo cuerpo, desde la literatura, desde las tecnologías, desde la libertad. Bien, pues sinceramente agradecemos la presencia, la participación de cada uno de ustedes. Ha sido muy interesante. Sin duda sería importante abrir otros espacios como para poder interactuar con el público. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que pasar a la siguiente actividad, pero sin duda vamos a considerar estos temas para posibles posteriores foros. Muchísimas gracias al maestro Eber, a la